Vamos a hablar entonces de sistemas de lazo abierto y sistemas de lazo cerrado. Bien, sistemas de lazo abierto en control. Entonces recordemos lo que habíamos dicho en control. Dijimos que la idea es controlar una variable de un sistema. Básicamente es controlar, al controlar una variable de un sistema, nos toca meternos con el sistema, nos toca intentar controlar el sistema, ¿no? No solo, o sea, terminamos controlando, tratando de controlar todo el sistema, así lo único que queramos al final es que una variable tome el valor que nosotros queramos. Sí, pero es que esa variable está dentro de un sistema dinámico que evoluciona con el tiempo y entonces nos toca estudiar ese sistema y mirar cómo hacemos que ese sistema luego al crear el controlador se comporte más o menos como nosotros queremos. Bien, entonces existen varias opciones. Una es una posible sistemas de lazo abierto, ¿de acuerdo? Entonces, en los sistemas de lazo abierto, generalmente, entonces, tenemos los siguientes componentes. Algo que es el valor deseado. Es decir, nosotros decimos qué valor queremos que tenga la variable esa de salida del sistema. Bien. Seguramente luego ya estará el controlador. ¿De acuerdo? El controlador tiene una salida. ¿De acuerdo? Que le llamamos la acción de control. Bien. Generalmente los controladores son electrónicos. Aún hay aplicaciones en el presente que usan otras formas que no son electrónicas, pero tal vez son más escasas. Entonces, esta acción de control generalmente eran voltajes, son ahora voltajes o corrientes, ¿sí? Sin embargo, muchas veces esas voltajes y corrientes no son suficientes para eh, llegar hasta la planta. Para cuando queremos actuar sobre la planta, generalmente necesitamos más potencia. ¿De acuerdo? Y los controladores no son controladores de potencia, generalmente son controladores de baja potencia y luego necesitan algo de potencia para eh, llegar hasta la planta. A eso le definimos actuador. Ejemplos. Bueno, digamos que queremos controlar un motor DC, ahorita vamos a hacer el ejemplo, con un potenciómetro. Pues tendríamos generalmente un potenciómetro que nos daría como el valor deseado a medida que movemos la perilla. Luego tendríamos un controlador que sería amplificadores operacionales, puede ser. Pero la salida del amplificador operacional sería, por ejemplo, un voltaje, pero eso no alcanza a mover el motor porque no tiene corriente, el amplificador operacional no alcanza. Entonces necesitamos una etapa de potencia que sea con transistores, por ejemplo. Entonces los transistores, que ya podemos tener transistores de potencia, entonces ahora sí ya pueden tener una corriente más alta y poder llegar, hacer mover el motor. Puede ser un motor de 6 amperios, de 10 amperios, ¿no? Entonces, claro, el amplificador operacional del controlador no logra hacer mover ese motor. Otros ejemplos son, por ejemplo, hornos. Entonces, en un horno puede ser que tengamos un dial, por ejemplo, digital, moviendo la temperatura. Luego tenemos un controlador que también pueden ser amplificadores operacionales si son continuos. Si no, sería un micro, pero bueno. Y ese micro no puede mover, no puede hacer calentar el horno por sí solo. Usamos generalmente, si es eléctrico, usamos una resistencia que consume muchos amperios. Entonces no es capaz. O si no, lo que usamos es algo, por ejemplo, un quemador que podría ser de combustible, por ejemplo, diésel o algo así. Y entonces, claro, tenemos una señal electrónica que tiene que hacer mover unas válvulas mecánicas y todo eso tendrá que ser el actuador de la entrada del diésel y el quemador, ¿no? Y ahí sí ya se calienta el horno. Bien, entonces siempre está una parte que nos da más potencia, ¿no? Para luego ya entrar a la planta, ¿no? La planta es el sistema que queremos controlar. Ese sistema que queremos controlar, entonces ya tiene sus ecuaciones diferenciales, puede ser el horno, decíamos el motor DC, claro que los motores siempre mueven algo, ¿no? O sea, están ahí para mover algo. Entonces, ese motor en conjunto con lo que mueve, una banda transportadora, por ejemplo, un ascensor, bueno, con lo que mueve, esa sería toda la planta completa, ¿no? Hay que ver qué es toda la planta completa. Y luego tenemos la variable de salida. A esta de aquí
también le llaman la variable manipulada. ¿De acuerdo? Es decir, que para que el motor de C se mueva, ¿de acuerdo? Lo que manipulamos es un voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, queremos controlar la velocidad del motor. Entonces, la variable de salida es velocidad, pero lo que manipulamos es el voltaje. ¿De acuerdo? A este también suelen llamarle la variable controlada. O sea, lo que controlamos es la salida. Controlamos ese voltaje, perdón, controlamos esa velocidad, pero manipulamos el voltaje del motor. ¿De acuerdo? En una caldera, en un horno, ¿cierto? La salida, por ejemplo, bueno, hay muchas salidas, hay incluso la presión, bueno, pero supongamos que nos interesa la temperatura. Entonces, digamos que queremos controlar la temperatura, pero manipulamos, por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia. O manipulamos la apertura de la válvula de combustible, por decir algo. Bien. Bueno, entonces, la variable de salida no es la misma variable que manipulamos para controlar el sistema. Pero tenemos que definirlas para saber lo que estamos controlando. O sea, todo esto tenemos que definirlo para saber qué estamos controlando. Bien, muchas veces esto se reduce en nuestra clase. Esto se va a reducir simplemente a un controlador. O sea, tratamos de hacer esquemas muy simples, ¿de acuerdo? Y entonces reducimos muchos bloques. Entonces, generalmente, por ejemplo, podemos agrupar estos dos bloques y poner eso que es toda la planta. Y entonces se ve simplemente nuestro sistema así. La referencia solemos dar la letra R en el tiempo, la acción de control solemos darle la letra U y la salida solemos darle la letra Y. ¿Verdad? Claro, siguen teniendo los mismos nombres, valor deseado o referencia, acción de control, variable manipulada, U, variable de salida o variable controlada, Y. Bien. Bueno, esto es un sistema de lazo abierto, como ven, entonces la idea es que yo le digo al sistema, quiero que, supongamos lo del motor, que es la simulación que vamos a hacer ahorita, digo, queremos que el motor tenga tal velocidad. Entonces yo pongo un controlador aquí, que pueden ser amplificadores o electrónica, básicamente, para que le aplique el voltaje correcto al motor, para que en definitiva sí vaya a esa velocidad. Bien. Hasta ahí todo bien, no digamos que no debería haber ningún problema. El asunto es que al sistema entran algo que llamamos perturbaciones, ¿de acuerdo? Esas perturbaciones entran al sistema y lo que hacen es afectarlo. Entonces, por ejemplo, en el motor DC, estamos controlando el motor DC porque se mueve algo y le cambiamos la carga, ¿no? El torque de carga se lo cambiamos. En el ascensor se subieron personas, en la banda transportadora se le puso más peso. Si el motor es de un torno, entonces es cuando el torno empieza a maquinar, ¿no? Entonces, hay perturbaciones. En el horno, digamos, la entrada de material nuevo, el material nuevo puede estar a una temperatura inferior. El horno era para 1000 grados y la temperatura de lo que entra está a temperatura ambiente. Entonces, es una perturbación que entra al sistema. ¿Qué más perturbaciones hay? Por ejemplo, hay cosas como, a veces las diferenciamos, pero cambios en los parámetros del sistema. Por ejemplo, la fricción en un motor o en todo un sistema mecánico, porque el motor siempre mueve algo, como les decía. Entonces, la fricción puede cambiar con el tiempo. Generalmente uno intenta hacer un mantenimiento de todas las piezas mecánicas, los mecatrónicos saben un poco más de eso. Entonces uno intenta hacer mantenimiento a todos los equipos, ¿no? Para que el equipo se mantenga en buenas condiciones. ¿Qué son buenas condiciones? Pues que la planta más o menos sea la misma siempre, pero eso es difícil de mantener, ¿no? Entonces puede haber variaciones en la fricción, en la inercia, en varias cosas. Y eso modifica un poco lo que es el modelo de la planta. Recuerden que la planta son ecuaciones diferenciales. Entonces los parámetros de las ecuaciones diferenciales pueden estar cambiando un poquito a lo que pensábamos que valía. Otra cosa es que, por ejemplo, la temperatura ambiente, por ejemplo, el motor cuando se calienta,
tiene un devanado y eso cambia la temperatura, y al cambiar la temperatura del devanado cambia la resistencia del devanado, entonces cambia la resistencia que hace parte del modelo dinámico. Y eso también puede hacer cambiar otras cosas. Entonces, la operación del propio sistema puede causar perturbaciones en los parámetros del sistema. Hay otra cosa que le llamamos incertidumbre, entonces se refiere a que nuestra planta, dijimos que la fricción valía, no sé, 0.5, que la inercia tenía cierto valor, que la resistencia tenía un valor, y resulta que no es exactamente eso. No lo sabemos nunca exacto, sino siempre estamos un poquito desviados. Eso significa incierto, ¿no? Tenemos cierta incertidumbre en los parámetros. Bien, todo eso afecta a este sistema. Bien. Entonces la pregunta es, si entra una perturbación, como la que les decía, una carga al motor, ¿de acuerdo? Le entró una carga al motor que no, que lo trata de desviar, ¿cierto? Porque al entrar, por ejemplo, si es más peso, entonces el motor intentará moverse más lento. Si es quitarle peso, el motor se intentará mover más rápido. Entonces luego la pregunta es, ¿qué hace mi sistema de control ante esa eventualidad? ¿Se recupera o no se recupera? Y, por ejemplo, entró la carga al motor, aumentó, entonces intentó frenarlo. Este sistema de control es capaz de recuperarse y volver a la velocidad que tenía antes. Pues vamos a mirarlo en simulación. Bien, he hecho el esquema del control de un motor DC en Simulink en este caso, ¿no? Lo podríamos hacer en cualquier plataforma, pues bueno, como tenemos licencias de MATLAB, las usamos. Entonces estamos aquí en MATLAB, en Simulink, y tenemos todo nuestro sistema. Bien, ¿qué tenemos acá? Uno va a ser un potenciómetro. Es esta primera parte de acá. Ese potenciómetro, con ese es el que vamos a regular la velocidad del motor. Vamos a suponer que ese potenciómetro, miren que son cosas muy simples, pero son muy importantes. Digamos, ese potenciómetro es el que nos va a dar la referencia. Entonces, supongamos que el potenciómetro es una circunferencia, tiene marcada desde las revoluciones del motor, digamos 1800 a 1800. Y por aquí, digamos que estará marcado 0. Y entonces el potenciómetro tiene aquí un indicador que nos dice dónde estamos. Y entonces a medida que lo giramos para un lado o para el otro, decimos a qué velocidad queremos. Si lo dejamos justo en el centro, entonces son 0, lo queremos que esté detenido. Si lo ponemos acá, serán las máximas y aquí serán, perdón, para el ejemplo que tengo, ya recordé, la máxima es 3600. Entonces voy a poner 3600 y menos 3600. Bien, eso es que es para que coincida con el ejemplo. Bien, entonces tenemos las máximas y tenemos otras velocidades intermedias gracias a ese potenciómetro. Correcto, eso es. Entonces miren, aquí vamos a tener la velocidad deseada en RPMs, revoluciones por minuto. ¿Qué es eso? El valor deseado, ¿verdad? La referencia del sistema. Eso es. Bien, entonces la tenemos escrita en un papel allá, en un label pegado ahí en el potenciómetro. Bien, luego eso cómo se ve cuando se implementa. Pues se ve un potenciómetro que es un circuito eléctrico. Entonces el potenciómetro está alimentado a +5 y en este caso a -5 también, pues para poder ir en los dos sentidos de la velocidad, ¿no? Sería más difícil si no le pongo aquí el -5. Entonces tiene una fuente dual. Entonces el potenciómetro se alimenta más -5. En toda la mitad, 0, esperamos que el motor se detenga. Cuando el potenciómetro marque 5 voltios, entonces será la máxima. Y cuando marque -5 será la mínima, que serán entonces de menos 3600 a 3600. Y noten ahí las primeras cuestiones con respecto a las implementaciones. En el dibujo que acabamos de hacer, la velocidad va de 3600 a menos 3600. Aquí va de 5 voltios a menos 5 voltios. Hay una escala, noten esa escala, ¿no? Eso es un escalamiento para pasar la referencia a voltios. En estos esquemas de aquí
no se ve eso. No solemos escribir esos cambios en este sistema. ¿Podríamos? Sí, claro que podríamos hacer un diagrama de bloques supremamente completo en donde se vean todos esos bloques. Por ejemplo, el bloque del potenciómetro. Sí, podemos esquematizarlo, pero no solemos hacerlo, ¿verdad? En nuestra clase de control dibujamos esto. Se acabó. No hay potenciómetro, no hay voltios, no hay nada de eso que hay por debajo. Por eso es que es importante este plano de aquí para que vean que hay muchas más cosas. Desde la teoría de control, luego a la implementación, hay muchos más pasos tecnológicos, ¿no? Eso es tecnología, ¿no? Entonces, potenciómetro lo pasamos a voltios, más o menos 5 voltios. Está este potenciómetro. Luego tenemos el controlador. Vamos a definir el controlador de aquí hasta aquí. ¿Qué son? Amplificadores operacionales. ¿De acuerdo? Resulta que el motor que vamos a utilizar maneja más, le podemos inyectar más o menos 24 voltios. Si le inyectamos 24, va a 3600. Si le inyectamos menos 24, va a menos 3600. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un potenciómetro que está de más menos 5. Entonces, tenemos que pasar de más menos 5 a más menos 24 que le apliquemos al motor. Esta de aquí es la etapa de potencia. Es una parte del actuador, es como el actuador, ¿no? Una parte del actuador. Recuerden que el actuador, bueno, hay muchas definiciones, no hay una definición única. Podría ser esta. Este motor está moviendo aquí realmente pasa de movimiento rotacional a movimiento traslacional. ¿De acuerdo? Entonces, está moviendo algo. La planta puede ser ese algo o la planta puede ser ese algo con el motor. ¿De acuerdo? En ese caso, el actuador sería solo esta etapa de potencia. Si lo que se está moviendo mecánicamente es la planta, podríamos decir que el actuador es el motor con su etapa de potencia. Bueno, no existe respuesta única ni respuesta correcta. Cualquier opción está bien. ¿Sí? Es de acuerdo como lo ve el que lo diseña. Eso, ¿verdad? Y si no, si solo vemos planta, la planta podría ser lo que mueve el motor y la etapa de potencia. Entonces la planta sería todo esto. ¿Sí? Así es como lo dibujamos. La planta sería todo eso en este esquema ya simplificado de acá. Entonces, estas subdivisiones pueden ser tantas como ustedes quieran. Pero generalmente cuando trabajamos en clase de control y realmente los esquemas ya de alto nivel son así. Y no me refiero a alto nivel, sino me refiero ya al nivel de usuario de diseñador de control, ¿no? A eso me refiero. Bien, entonces el motor, esta etapa de potencia está hecha, mire, con transistores estos, uno NPN, otro PNP, de potencia. Son capaces de entregar corriente. Entonces esta es una etapa de potencia, tiene que tener estos diodos y no funciona. Bueno, vale polarizar los transistores. Bueno, hay muchas cosas más allí. La puse lo más simple posible, ¿no? Seguramente es más compleja, necesita condensadores, bueno, hay más cosas ahí, pero puse una etapa muy simple que puede amplificar tanto parte positiva como parte negativa. Esa etapa de potencia está alimentada a más o menos 25 voltios. ¿Bien? Y básicamente lo que entra aquí, sale aquí. Sí, hay unas pequeñas pérdidas, sí, claro, pero vamos a suponer que de aquí a aquí la ganancia es 1. Es decir, si aquí entran 12 voltios, aquí salen 12 voltios. ¿Bien? Entonces el motor es de 24, entonces yo tengo que inyectarle 24 aquí al motor. Entonces aquí tengo que entrar 24, más o menos 24. Entonces el potenciómetro entra de más o menos 5 y todo esto tiene que hacerlo pasar a más o menos 24, de acuerdo a las velocidades que yo quiero. Bueno, está el motor, entonces está un circuito eléctrico, que es el motor, está la parte de la inercia, la fricción, todo esto del motor está aquí, entonces de eléctrico, mecánico. En lo mecánico tiene una caja reductora, tiene un tornillo de bolas circulantes, es que es el nombre, algo así. Tornillo de bolas recirculantes se llaman, recirculantes. Entonces, eso lo que hace es cambiar de movimiento rotacional a movimiento lineal, ¿verdad? Y pues bueno, ahí ya tendrá la carga y sus cosas, que es esta carga de aquí que tiene, aquí en Simulink está simulada una carga. Al comienzo no hay carga, la deja libre y en T igual a 2 le aplica una carga. La fuerza que se le aplica en la parte ya lineal, no en la rotacional, sino en la lineal, es de 1000 newtons. Bueno, no importa. De pronto es muy grande.
Y de todas maneras tiene una reducción, bueno, tampoco es tan grande la reducción es de 6.25 aún. Bueno, aquí les cuento eso de las simulaciones para que vean que no quede esto como algo, si no es una aplicación que se parece a la realidad, ¿no? O sea, bien, entonces tenemos ya todo nuestro motor y todo nuestro sistema definido. Nuestro controlador. Bueno, vayamos a nuestro controlador. Pongamos un poquito atentos a eso. Bien, resulta que el potenciómetro entrega más o menos 5 voltios, pero que hay una resistencia que puede ser a veces pequeña o grande con respecto a tierra. Bueno, entonces eso necesita un acople de impedancias. Eso no lo puedo conectar así directo porque entonces mi controlador, el circuito del controlador puede afectar la resistencia y el voltaje que estoy leyendo. Acople de impedancias, entonces se usan, por ejemplo, los amplificadores operacionales en este modo, ¿no? Un seguidor, acople impedancias. Como tiene una alta impedancia a la entrada, entonces el voltaje pasa muy bien a este lado, acople de impedancias. Luego tenemos, ahora sí, esta resistencia, entonces supongo que es la misma, 10K, sí. Ahora tenemos un inversor acá, ese inversor es de 10K, tiene acá, y 10K, ganancia 1. Entonces esta primera etapa tiene ganancia 1. Y sí, pero invierte, ¿no? Porque es aquí un inversor. Entonces lo metemos a otro inversor, este será el que tenga la ganancia, supongo yo, 48K, 10K. Entonces una ganancia de 4.8. Bien, ya confirmado ahí con los valores de resistencia. Claro, entonces aquí entra algo de más menos 5, este tiene ganancia 1, este tiene ganancia 1, este tiene ganancia 4.8, también negativa, con esta de menos 1 con menos 4.8, entonces ya positiva. Entonces tiene ganancia de 4.8. Entonces nuestro controlador es una ganancia de 4.8 de aquí hasta aquí. Además tiene algunas cosas como los acoples de impedancia y todo eso, pero es una ganancia en últimas. Entonces incluso podríamos dibujar en este tipo de esquemas una ganancia de 4.8. Aquí podríamos escribir 4.8 y aquí podríamos poner el modelo dinámico de la planta, el motor DC con toda la fricción, la carga, la reducción, bueno, todo eso. Pero bueno, no lo vamos a hacer ahorita, no vamos a poner el modelo, sino vamos a simular. Bien, entonces recuerden, referencia, este step que puse aquí justamente está en RPMs. Entonces voy a decirle que el motor tiene que ir a 1800. Bien. Y recuerdo con este dibujo, entonces hay una escala, ¿de acuerdo? Del potenciómetro. Entonces esa escala está puesto aquí, en este simulador de este bloque. Aquí tiene la escala. Entonces miren, si entra a 0, si le digo 0 revoluciones, entonces aquí da 0. Aquí le suma 1, o sea, 0 más 1, 1 por 0.5, 0.5. O sea, que dejo el potenciómetro en toda la mitad. Ese 0.5, este potenciómetro en Simulink, 0 es la posición de abajo, 1 es la posición de arriba y 0.5 es la posición en la mitad. Entonces, aquí es donde arreglo eso. Por ejemplo, si entra entonces 1800 dividido 3600 es 0.5 más 1 es 1.5 por 0.5 da 0.75. Entonces solo tengo el 75% del potenciómetro. Miren que era lógico, ¿no? Entonces tener el 75% para ir a 1800. Bien, recuerden que este es 50% el 0. Si lo pongo para aquí, entonces son 1800. Bien, eso es todo lo que trata de interpretarse aquí en Simulink para la simulación y que el diseñador cuando hace la implementación tiene que tener en cuenta, ¿no? Esos escalamientos que no se ven en los esquemas simples que ponemos del diseño de control. Entonces, queremos que vaya a 1800, por lo tanto, esto será 0.75, será el porcentaje de potenciómetro. Como está entre más o menos 5, entonces seguramente nos dará 2.5 voltios. En la parte positiva, porque no le pedí menos 1800, sino le pedí 1800. Entonces seguramente el potenciómetro me va a dar 2.5 voltios. Multiplicado por 4.8 me debe dar 12. Más o menos aquí 12. Deben ser 12, no, aquí no, generalmente no hay pérdidas. Las pérdidas generalmente están aquí. Entonces de pronto nos sale 12, pero será muy cercano. En la vida real igual será muy cercano. A pesar de las pérdidas que puede haber en la tabla de potencia, recuerden que tiene una cierta eficiencia igual. Incluso hay servoamplificadores, ¿no? Que se encargan de que aquí salga exactamente lo mismo que hay aquí. Bueno, pero este no es así. Este también es un amplificador en lazo abierto.
Justamente. Bien. Y entonces, por último, recuerden que está el motor y la carga que tenemos es que al comienzo no hay carga, lo dejo girar libremente. Y en 2 solo vamos a simular hasta 4. Entonces, no tengan en cuenta de aquí en adelante. Solo vamos a simular hasta 4, entonces el motor va a sufrir un cambio en la carga aquí en 2, en t igual a 2. Y aquí vamos a ver la velocidad. Estoy mirando la velocidad del motor en RPMs. ¿De acuerdo? A pesar de la carga que tienen y movimiento lineal, la vamos a mirar en RPMs. El eje del motor estamos mirando. Ahora sí, simulamos todo eso. Y entonces venimos acá y revisamos lo que sucedió. Ah, perdón, que le di al que no era, le di aquí. Y lo que quería ver era aquí, ¿no? Ahora sí. Aumentemos esto un poquito más. Bien, parece que fue bien, ¿no? Era un step que funcionaba en t igual a 1. Entonces el motor arrancó, tiene una respuesta natural, ¿no? Teníamos de 0 y lo queríamos mandar a 1800 y tiene una respuesta natural, en este caso exponencial. Realmente el motor es un sistema de segundo orden, incluso con esa masa y esa carga que tiene se podría aumentar el orden, pero tal vez no vale la pena y con segundo orden es suficiente. Incluso se puede disminuir a primero, por la forma que tiene exponencial. Miren, llegó a 1800, o sea que todo nuestro circuito fue perfecto, ahora es una simulación, pero fue perfecto, o sea, se puede cuadrar el circuito para que dé más o menos cerca de 1800. Pero luego entró esa carga, ese torque, que es esa carga lineal que se convierte en un torque sobre el eje del motor y lo frenó. Y se bajó a la mitad, parece que aquí quedó a la mitad, 900. Entonces, el sistema no se recupera. Aquí en esta simulación, definitivamente el sistema no hizo nada y el motor simplemente se frenó. Listo. Si le quitamos la carga, pues otra vez va a volver a 1800. Si la carga es más grande, pues lo frena más. Si la carga es menos, pues lo frena menos. Pero directamente la carga afecta al motor. Entonces, él no hizo nada para recuperarse. ¿Vale? Bueno, así nos queda el sistema. Entonces, uno de los puntos débiles del sistema de lazo abierto es justamente eso, que no se recupera ante las perturbaciones. Bueno, no se recupera. Hubo un cambio, pero cómo el controlador va a saber que hubo un cambio. El controlador solo ve el voltaje del potenciómetro. No ve nada más. Entonces, ¿cómo se va a enterar de que el motor bajó la velocidad? Ah, no, es que yo estoy mirando ahí y me di cuenta que el motor bajó la velocidad. Ah, bueno, entonces un operario allí puede darse cuenta y entonces diría, no, pues para recuperarme me toca mover el potenciómetro y pedirle más velocidad, a pesar de que no va a la velocidad correcta. Entonces aumento el potenciómetro, aumenta el voltaje y entonces recupero. Sí, correcto, van a recuperar. ¿Acuerdo? Entonces aquí podríamos aumentarle una acción del operario que aumenta la velocidad para recuperar la perturbación. Claro, ahí ya estamos tomando una acción para recuperarnos. ¿Cómo se tomó esa acción? El operario observó de alguna manera. Generalmente en estos motores se nota, puede ser visualmente, puede ser difícil, pero también por sonido. Entonces el que está observando puede notar que el sonido bajó de frecuencia, el sonido que produce el motor. Y dice, uy, este motor bajó la velocidad. Es decir, o de pronto hay un display allá que dice cuánto vale la velocidad. Pero hay que notarlo. O sea, un operador se dio cuenta de alguna manera de esa baja en velocidad y decidió tomar una acción. Bueno, por medio de su pensamiento lógico, decidió que lo mejor era subir el valor del potenciómetro, acercarse a los 3600, hacia ese lado. Fue su decisión, su acción de control fue esa. Movió el potenciómetro y entonces el motor se mueve más rápido. Siente otra perturbación, otra vez se sale. Y el operario tendría que volverse a dar cuenta. Entonces, ¿qué está haciendo el operario? Está cerrando el lazo de control. Está observando y tomando una acción adicional. A eso le llamamos control manual. Es una persona que ejecuta una acción sobre el sistema
para corregir. Es control manual. Es de lazo cerrado, porque el operario está cerrando el lazo, pero es control manual. Lo que queremos hacer en clase es control automático, es decir, que se haga solo, sin intervención de un operario.